Buenos días. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la División Académica de Ciencias de la Salud, en el marco de la segunda jornada de salud sexual, el placer sexual en tiempos de COVID-19, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Pandemia, Sexualidad y Mindfulness, que será impartida por la psicóloga y sexóloga Paulina Millán, quien es directora de investigación en el Instituto Mexicano de Sexología. Es autora de más de 35 investigaciones y de 15 artículos científicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales. Autora de los libros Sexualidad, los jóvenes preguntan, Homosexualidad, Bisexualidad, Travestismo, Transgeneridad y Transexualidad, Derrumbe de mitos y falacias. Y Te celo porque te quiero, cómo los celos nacen del amor pero lo matan. Es miembro del comité académico de distintas revistas científicas internacionales, entre ellas Archivos Hispanoamericanos de Sexología y Journal of LGBT Youth. Invitada regular de distintos programas de televisión y radio para tratar temas relacionados con la sexualidad. Conductora de televisión y radio y desde hace 12 años, productora y conductora de Sexópolis, podcast que toca todos los temas relacionados con el sexo, el amor, la pareja y la diversidad. Bienvenida. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la paciencia. Creo que el audio no se escuchaba bien. Me avisan ahorita cómo se escucha mi voz. Me van diciendo porque puedo leer sus mensajes por acá. Que bueno, me da muchísimo gusto. Cualquier cosa, de todas maneras, por aquí tengo unos audífonos y un micrófono, pero yo creo que con esto va a bastar. Gracias a las personas que estuvieron aquí desde tempranito. Ya les estoy enseñando ahorita mi escritorio. Por favor, si ven alguna nude, pues hagan como que no la ven. Ya está. Estoy contenta de hablar de este tema porque, bueno, obviamente las cosas que nos han pasado en todo este asunto de la pandemia, pues han sido un poco confusas. Y sí han cambiado muchas cosas. Poco se habla de la vida sexual, de la vida de pareja. Y esto del mindfulness yo les voy a explicar de qué se trata, porque en sexología es algo que últimamente, no es nuevo, pero últimamente se habla mucho ahora porque implica un regreso a muchas cosas básicas que pues en algún momento se dejaron de lado y ahorita vamos a ver cómo se puede insertar esto en nuestra vida cotidiana y para mejorar nuestra vida sexual de pareja y también nuestra salud mental. Yo soy investigadora, no sé si esa parte se escuchó, me he dedicado ya más de 20 años a la investigación en sexología, así que yo amo los números, me excitan un poco, si les soy sincera. Si por ahí hay alguien que es alumno o alumna mía de la maestría en sexología, ya se los he dicho. Sí les da risa, pero es que me gusta mucho hablar de esto y sobre todo porque para hablar de un tema, cuando yo les voy a decir algo es porque ya está investigado. A veces cuando me preguntan y les digo, mira, no sé por qué no se ha investigado, es eso, ¿no? Cuando yo les voy a dar alguna información es porque tengo ya, digamos que un respaldo sobre esto. Y claro, ahorita estamos en medio de este tema e investigándolo, entonces me encanta la idea de poderles compartir. Es la primera vez que comparto algunos de estos datos, de las primeras investigaciones que hay al respecto, pero no todo van a ser números, ¿no? Entonces, miren, es una realidad que, pues sí, hace unos meses nuestra vida cambió. Al principio, yo ubico como que diferente las reacciones que hemos tenido a lo largo de los meses. Es decir, de repente yo voy mucho a medios de comunicación, creo que se mencionó, y me preguntaban, pues, ¿qué pasaba con esto de la sexualidad y la pandemia? Y era una cosa al principio que ha ido cambiando y ahorita la verdad es que ya es algo distinto, ha ido cambiando porque también de repente nos dijeron que eran unos días y luego nos dijeron que eran más. Y bueno, a lo mejor a las personas que al principio estaban más cómodas, después no, o al revés, o ya les da igual, no sabemos ni en qué mes vivimos. Pero una de las preguntas que surgían, tal vez no muy al principio,
pero sí después de un par de meses, era cómo ha cambiado nuestra vida sexual y de pareja, ¿no? Ya sabemos que a lo mejor, pues sí, nuestra vida familiar, de trabajo cambió, pero ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo han cambiado nuestro comportamiento sexual? ¿Qué nos dice de todo lo que está pasando? Muy interesante esto. Y claro, entonces faltaba hacer investigación. Algunas investigaciones empezaron muy al principio y tomaron algunos meses en concluir, otras menos. Yo les voy a presentar tres que a mí me parecen interesantes y que son las que más conozco porque participé en dos de ellas, ¿no? Una de ellas se presentó en junio y se presentó también en una conferencia de prensa. Están los resultados generales disponibles en la página de AMSAC. Participó AMSAC, que es una organización pues para el estudio de la sexología, que es muy importante en el país. Participó la UAS, que es la Organización Mundial por la Salud Sexual. Participó FEMES, que es una serie de organizaciones dedicadas al estudio de la sexología, y participó IMESEX, que es donde trabajo, el Instituto Mexicano de Sexología. Entonces es una encuesta donde todo el mundo estuvo poniendo de su parte, organizada por AMSAC, y empezamos también ahí a hablar de algunos cambios que se veían sobre el tema de la salud sexual, de la sexualidad, del deseo. También el Instituto Kinsey es un instituto muy importante, publicó una investigación liderada por Justin Lemiller, que es un investigador importante, y ahora está en curso todavía una investigación que estamos realizando junto con un instituto para la sustentabilidad que se llama Mosh Bikil, el Instituto Mexicano de Sexología, y bueno, pues hay interesantes resultados que les voy a compartir el chisme, digo, la información científica, que es muy importante. Ha habido mucha pregunta sobre los cambios en la parte de la frecuencia coital, que le decimos así en sexología, de la conducta sexual. Resulta que para una buena parte de las personas, a lo largo de esta cuarentena, desde esta investigación en junio y julio y hasta ahorita en agosto también, se ha más o menos mantenido. En igual parte ha habido un grupo de personas que han dicho ha disminuido y hay un grupo pequeño de personas, yo sé que es mala noticia, pero ahorita vamos a las buenas noticias, nos ha dicho que ha aumentado. Depende de muchas cosas, ahorita les voy a platicar de qué, pero claro, ustedes a lo mejor piensan en situaciones de distancia, personas que se tuvieron que vivir esta cuarentena, por lo menos una buena parte alejadas de la pareja, y entonces le empezaron un poco a entrar al sexting, ahorita vamos a ver, y entonces pues sí, no todo mundo tenía acceso a la pareja, ya los ligues de Tinder, de Grindr y compañía, pues ya tampoco estaban tan activos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco esto, pero sí, para la mayor parte se había mantenido o disminuido. Algo que el Instituto Kinsey quiso saber era de las diferentes conductas y más específicas que había pasado antes de la pandemia y hasta el momento. Y las malas noticias, seguimos un poco con las malas noticias, es que todas realmente han disminuido, desde la masturbación, las caricias mutuas. Esto es importante y lo voy a retomar al final, porque muchas personas, incluso ahorita les enseño, pero las personas que vivían, sobre todo con la familia, con los hijos, hijas, la familia ampliada, pues me decían, oye, es que yo ya no tengo intimidad, ya ni para ir al baño, ¿qué hago? ¿No? Pero claro, entonces no había intimidad para relaciones sexuales, pero también desaparecieron otras conductas importantes como las caricias, entonces disminuyeron el sexo oral, recibir sexo oral, las relaciones sexuales, el sexo anal. Realmente todo se vio afectado. Ahorita vamos a ver de qué depende también, porque hay un tema claro que es muy logístico, que tiene que ver con esto que les digo de la intimidad, pero también tiene que ver ahí algo de nuestra propia salud mental y cómo afrontamos todos estos cambios, que me parece que es importante de explorar. Entonces, miren, 43.21% de las parejas, esto es de la investigación de AMSAC, que está disponible, ahí les puse en amsac.org. Si ustedes entran a la página, por ahí hay algunas imágenes y le dan clic a donde dice resultados de la encuesta sexualidad y COVID. Bueno, ahí está. Entonces, el 43% de las parejas que conviven en cuarentena con hijos y 43%, casi 44%, de quienes conviven con familia ampliada, sienten que la privacidad ha empeorado o es mucho menos que antes de la cuarentena.
Entre los participantes que viven solos hay una tendencia al aumento de la masturbación o del autoerotismo en comparación a la práctica previa. Seguramente han visto memes de que, bueno, ya no, ya no les digo los memes, pero de que algunas personas sí han incrementado, sobre todo las personas que viven solas, y bueno, como una alternativa a la parte de las relaciones sexuales en pareja, que desde la sexología, digo, yo entiendo la desesperación a veces de que ya quisiéramos salir de esta, pero desde la sexología el autoerotismo también tiene un objetivo, o sea, no es un premio de consolación, es también una manera de conocernos, y ahorita ya veremos en la siguiente diapositiva qué implica esto, pero sí, para algunas personas durante estos días pues ha sido como, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y el uso de pornografía ha aumentado para una parte, sobre todo de los hombres, para el 36.8%. No sé si ayudó, y ustedes no sé si sabían que algunas páginas de internet de repente abrieron sus cuentas premium y las hicieron gratuitas como para ver si la gente ya se desesperaba menos en su casa o no sé qué pensaban los ejecutivos de estas páginas, pero bueno, a lo mejor eso ayudó, ¿no? A lo mejor no, pero bueno, sí, algunos hombres notaron un tercio de ellos este cambio interesante. Ahora, una parte de las personas sí empezaron a recurrir a esto de las videollamadas y el sexting. Entonces, en esta encuesta liderada por AMSAC, sí lo reportan, el 37.7% de los hombres y el 39.3% de las mujeres dicen, pues esto es lo que hay. Ya algunos me decían al ratito como que ya me empezó a aburrir, ¿no? Pero de principio sí fue algo que muchas personas empezaron a usar. Algunos ya lo usaban y se incrementó y algunos dijeron, bueno, pues vamos a ver qué es esto del sexting y del envío de packs y de nudes. Claro que a lo mejor ustedes saben que pues hay algunas situaciones de seguridad que hay que tomar en cuenta cuando mandamos este tipo de imágenes. Entonces yo me quedé pensando, ¿será que algunos, pues a lo mejor en el entrar en esto, pues no se sabían algunas reglas de seguridad y terminaron mandando, pues a donde no debían? Que eso pasa, me han contado, me han contado. Pero claro, bueno, pues por lo menos ya se estrenaron en este ámbito. Y esto del sexting, solo quiero aclarar por si de repente hay dudas, el intercambio de mensajes, también videos y también imágenes de contenido erótico, sexual, que lo que buscan es excitar a la otra persona. Ojo, para que sea sexting, tiene que ser consensuado, porque de repente yo tengo otras investigaciones en donde un chorro de mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres me reportan recibir imágenes, pues, que no solicitaron y entonces eso es una forma de violencia porque de ninguna manera ellas sienten que eso sea excitante en su mayoría, ¿no? Contra la idea general, el uso de juguetes sexuales, yo sé que hubo muchos encabezados pues en algunos periódicos en línea sobre el uso de juguetes. En realidad, más bien sí se incrementó la venta en línea porque algunas personas que iban a las tiendas, digamos en físico, pues ya no tenían esta oportunidad y entonces pues empezaron a comprar en línea. Algunos descubrieron las compras en línea de juguetes sexuales, pero sobre todo se incrementó en las mujeres, que dice ahí, por ejemplo, sí, incrementa el uso de juguetes para las mujeres que viven solas. Muchos incluso reportaron disminución. Yo creo que tiene que ver también con este tema de que disminuyen las relaciones sexuales y muchas personas, eso me ha tocado verlo en otras investigaciones, de hecho hay una muy interesante que se hizo en el estado de Tabasco, pues hay disminución, muchas personas lo usan en pareja, entonces al haber disminución de relaciones sexuales, pues también, ¿no? Pero sí, en las mujeres solteras que viven solas hubo un incremento en su uso, entonces eso es interesante. ¿Qué pasa con el deseo sexual? Porque, a ver, una cosa es que yo no tenga relaciones sexuales, pero ¿cómo me siento en esta cuarentena y con todo lo que está pasando? ¿Hay más deseo sexual? Esta investigación todavía sigue en curso. Han participado unas 2.700 mujeres. Y la verdad es que muchas de ellas han manifestado, a lo mejor a ustedes les tocó ya ver el link y han participado, pero en un deseo alto o muy alto, el 57%, moderado, el 29%, y bajo o nada, el 14%, ¿no? Ellas también han reportado una disminución en la actividad sexual, pero no necesariamente en el deseo. Ahorita vamos a ver de qué depende, porque eso es muy, muy interesante. Resulta que para las personas que para quienes el deseo sexual ha ido aumentando, me voy a adelantar un poco porque les quiero enseñar. Miren, hay un tema
que ahora se estudia mucho en esto del deseo sexual. Y hay una autora que se llama Emily Nagoski que ha escrito mucho al respecto, pero hay un modelo de control dual de la respuesta sexual que más o menos habla de que nuestro deseo está, ponen esta analogía que a mí me parece muy interesante de un carro en donde podemos tener el pie en el acelerador o en el freno, ¿no? Y en el acelerador, pues incrementamos nuestro deseo sexual y en el freno lo detenemos un poco. Y claro que para que nuestro deseo sexual esté alto, tenemos que sacar un poco el pie del freno y meterlo un poco en el acelerador. Y a veces ciertas situaciones de la vida nos hacen poner un pie más en el freno. Y esta autora decía que muchos de sus pacientes, decía, a mí me intriga porque la verdad es que muchas personas tienen muy claro qué cosas les excitan, ¿no? O sea, yo les pongo a hacer una lista de escribe todo lo que te excita y lo tienen bien claro, pero como que no tienen tan presente todas las cosas que les hacen frenar ese deseo sexual. Y eso es interesante porque tú puedes tener muy claro que te excita, y entonces buscar esas cosas que te llevan a la excitación, pero ¿qué pasa cuando no te das cuenta de que también estás pisando el freno, el pie en el freno? Entonces ahí se vuelve muy complicado. Y también algo que ahora se sabe es, hay personas que tienen siempre, bueno, incluso con la manejada, seguramente ustedes conocen gente que tiene casi siempre, que maneja con el freno o maneja con el acelerador y que siempre tienen el pie un poco parcialmente en el freno o parcialmente en el acelerador. Eso es muy interesante en general, no solamente en la pandemia. Y entonces, las personas que manejan con el freno, cualquier cosa, digamos que pone un alto a la excitación, y las personas que manejan con el acelerador, pues casi siempre se aceleran más rápido, ¿no? En esta parte de la excitación. Pero bueno, regresando un poco a esto, algunas personas que sienten que su deseo sexual ha aumentado durante la pandemia son personas que básicamente viven un poco con el pie en el acelerador, y entonces pues estas situaciones realmente no les afectan tanto como a las personas que están más bien con el pie parcialmente en el freno. Y fíjense, hay algunas investigaciones que han encontrado que cuando estamos en situaciones de estrés, de miedo, de ansiedad, incluso algunas investigaciones así medio metodológicamente interesantes, que de repente ponen a las personas a pensar en situaciones donde hay pues un peligro inminente y a veces un peligro a la salud. Pues hay personas que reaccionan pues buscando el tema del deseo sexual y las relaciones sexuales. Es como si sentir este estrés y esta ansiedad fuera mitigado por el deseo, la excitación y las relaciones sexuales. Entonces, digo, como para hacerlo corto, hay personas que están estresadas y dicen, pues ante el estrés, una buena sesión de pasión me va a bajar un poco la ansiedad, y entonces lo buscan. Y esas personas de alguna manera alivian el estrés y un poco de ansiedad pues con todo esto, ¿no? Y cuando me refiero a ansiedad, no me refiero a personas que están así como meciéndose, pero más bien a personas que están un poquito nerviosas por este tema de la incertidumbre, y entonces buscan las relaciones sexuales y se sienten un poco mejor después, ya bajando el estrés, porque claro, se sabe que las relaciones sexuales, el orgasmo, pues sí, efectivamente nos ayudan a relajarnos un poco y a liberar el estrés, ¿no? Una investigación encontró que estas personas tienden a tener una imagen más positiva de su parte corporal, de la imagen corporal, y que también tienen una buena relación con la intimidad. No significa que si no lo tienes no puedes excitarte, pues, pero bueno, en esta investigación en específico, y me pareció interesante, se encuentra esto. Ahora, hay gente que me ha dicho, oye, pero a mí me pasa todo lo contrario. O sea, yo ahorita en esta situación, la verdad, y justo es lo que estoy viendo con esta investigación en mujeres, ahorita les platico, pero la verdad es que no, o sea, a mí ni se me antoja. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? Y además hay gente que me ha dicho, bueno, de repente sí tengo mucho de eso, de repente no, de repente vuelvo a hacer como, ¿qué me pasa, no? Cuando baja el deseo sexual para estas personas, sí puede ser personas que tienen parcialmente, en general, el pie en el freno, pero fíjense, hay algo muy interesante, y esto también sirve para explicar muchas de las cosas que nos pasan también con algunas llamadas disfunciones sexuales. ¿Qué pasa? Cuando nuestro sistema nervioso simpático está constantemente excitado por el estrés, está como, imagínense como si tuviéramos el pie en el acelerador todo el tiempo.
Entonces alguien llega y te dice, oye, pues métele más velocidad y pues tú ya tienes el pie en el acelerador, ya no hay más que hacer. Cuando nuestro sistema nervioso está como a tope todo el tiempo, generalmente relacionado con el estrés, pues es bien difícil que nuestro sistema nervioso simpático reaccione a ese estímulo sexual, por muy lindo que sea. Nos podrán traer al famoso Chris Hemsworth, bueno, tal vez él sí funcione, ¿verdad? Para algunas personas, no. Pero en realidad cuando estamos tan estresados o estresadas, a veces es bien difícil. Incluso ustedes me podrán decir, es que no tengo cabeza para esto, ¿no? Eso es un poco lo que sucede. Estas personas a veces lo que necesitan es hacer un poco descansar este sistema nervioso simpático, que entre el parasimpático, que podamos relajarnos, distraernos, pensar en otra cosa, y entonces si lo logramos ya podemos empezar a tener pues más deseo, más excitación sexual. Esto es muy interesante porque además cuando nosotros vivimos en estrés, hay hormonas responsables, no de todo el deseo sexual, pero que sí actúan de manera importante. Ejemplo, cortisol, se ha estudiado mucho en las mujeres. El incremento del cortisol, que sucede mucho con el estrés, pues está peleado con el deseo sexual, entonces también el decremento de la testosterona, que a veces ocurre en algunos hombres con el estrés. Híjole, pues ahora sí que el estrés, pues un poco mata, ¿no? Nuestro deseo sexual, pero es natural. Yo no estoy diciendo incluso cuando muchas personas me han consultado al respecto, es como, a ver, probablemente es la primera vez que estamos pasando por esto. Es difícil, estamos lidiando con cosas nuevas, es natural que nosotros estemos más preocupadas y preocupados por situaciones laborales, monetarias, de salud, de familia. Entonces, hay que tenernos paciencia y todo lo que esté pasándonos en este momento, yo se los adelanto, hay que tomarlo de manera más relajada, hay que ser un poco más, ahorita ya les hablaré de algunos tips, pero como más apapacharnos, ¿no? Más que juzgarnos. Yo sé que mucha gente empezó a publicar esto de tienes que leer un libro, tienes que hacer un negocio nuevo, tienes que, si lo hacen muy bien y si no, también está bien, porque la verdad es que sobrevivir a esto, pues ya es una medalla, ¿no? Para mí, de honor. Bueno, vamos a platicar un poco ahora sobre algo que encontró el Instituto Kinsey sobre las fantasías sexuales y lo voy a mencionar porque viene mucho a colación con algo que yo les voy a platicar después sobre el famoso mindfulness. Bueno, 22% de las personas han notado cambios en la temática de sus fantasías sexuales. Bueno, casi la mitad dice, oye, yo he fantaseado con cosas con las que no había fantaseado antes. A lo mejor es que tengo mucho tiempo o al principio tenía mucho tiempo. Una de cada tres personas dijo que ha fantaseado con romper el encierro, la cuarentena para tener relaciones sexuales. No los culpo porque, pues sí, claro. Pero fíjense, 35%, esto es muy interesante, dijo que fantasea menos con el sexo en sí y más con satisfacer sus necesidades emocionales, es decir, el contenido de sus fantasías sexuales. Se ha dirigido más al tema de las caricias, de conectar con otra persona, de intimar con otra persona, y a lo mejor ni siquiera tiene que ver con llegar a una relación sexual coital, sino con este tema de verdad de sentirse más cercano o cercana con una pareja o otra persona, ¿no? Que sea parte de sus fantasías. Entonces, dice este investigador Justin Le Miller, muchas personas hablaron sobre cómo la intimidad y la conexión emocional es ahora una parte importante de sus fantasías. Decía una persona, muy a menudo fantaseo simplemente con tocar o besar a mi pareja, mientras que antes mi fantasía había sido mucho más explícita, ¿no? Como que a lo que iba. Y ahorita empiezan ya más desde esta conexión. Entonces él dice, los participantes dijeron haber notado un cambio en el contenido de sus fantasías sexuales, informaron que ahora fantasean más sobre la pasión, el romance, la novedad, la aventura. Y bueno, algunas cosas tabú, ¿no? Ya se empiezan también a imaginar, pero a mí me parece esto muy interesante porque justo en este momento en que la conexión es difícil, en que tocarnos, abrazarnos, besarnos, ya se vuelve también una cuestión pues prohibida temporalmente, pues ahora es el objeto de nuestras fantasías, ¿no? Incluso estas caricias, estos besos, esta conexión, ya está. ¿Qué tal? Pero bueno, ahorita hablamos más de eso.
La parte cualitativa de estas investigaciones son interesantes. Resulta que el Instituto Kinsey y la investigación que yo ahora estoy llevando a cabo con las mujeres tienen cosas en común en la parte cualitativa, porque yo les preguntaba a estas mujeres sobre los cambios más significativos que han notado en sus relaciones en las personas que tienen pareja. Y hay como dos vertientes. Hay un grupo de mujeres que me dicen, mi relación mejoró, está más fuerte que nunca, nos conocemos mejor, nos comunicamos mejor, hemos desarrollado una intimidad más profunda, nuestra comunicación sexual ha mejorado, hemos probado cosas nuevas, etcétera. Y sobre todo hablan de comunicación, aunque todavía no cierro la investigación, pero sí. Y ahorita les digo, porque yo tengo ahí un ejercicio de comunicación en pareja en mis redes sociales, pero ahorita se los paso. Pero hay otro grupo de mujeres que nos dicen todo lo contrario. Y está fuerte, ¿eh? Muchas mujeres hablan de estar pasando momentos difíciles en su relación de pareja, y esto también lo encontraron en hombres y mujeres en el Instituto Kinsey, en esta investigación también con una muestra muy grande de personas y sobre todo hablando, no nos sabemos comunicar, esto de estar conviviendo 24/7, o sea, todos los días de la semana, todas horas nos está afectando bastante, el tener que lidiar ahora esto con la escuela, con los hijos, con las clases en línea, muchos conflictos, muchas personas me han contado, nos hemos separado, eh, el tema del estrés, del trabajo, las cuestiones laborales, que a lo mejor hacen pensar a estas personas pues que sí, o sea, ok, no es que yo vaya a terminar mi relación de pareja, pero definitivamente no puedes hacer como que no está pasando nada, ¿no? Algunas personas han reportado enfermedad, por supuesto, el virus, entonces pues estas cosas han generado estrés y pues es algo que naturalmente ha afectado. Entonces hay como estas dos partes. ¿Cuál es el final de la historia? Pues no lo sabemos, por eso seguimos investigando y seguiremos investigando, pero bueno, hasta ahora es más o menos como está el panorama, ¿no? Fíjense que hay una autora que a mí me gusta mucho y con frecuencia yo la cito. Ella se llama Esther Perel y ya tiene 2 libros que están afortunadamente traducidos al español. Uno de ellos se llama Inteligencia erótica y otro se llama El dilema de la pareja. Y entonces ella decía, claro, estas situaciones que estamos viviendo, como llamadas crisis al final del día, que una crisis no solamente es esto, sino también la pérdida de un trabajo, una mudanza, qué sé yo, son luego como aceleradores de relaciones. ¿A qué se refiere? Bueno, que estas situaciones de incertidumbre a veces representan esta amenaza, nos ponen en contacto con nuestra propia mortalidad, ponemos las cosas en perspectiva, cambiamos nuestras prioridades, nos ponen a pensar, ¿no? A cuestionarnos ciertas cosas. Entonces, para algunas personas, para algunas parejas, esto va a significar llevar su relación al siguiente nivel. Y sí, yo conozco muchas personas que a partir de esto han decidido comprometerse, juntarse, embarazarse. Muchas personas están embarazadas y no solo por, ya saben qué, sino porque pues también, pues no sé, vamos a ver qué tal salen los pandemials, ¿no? Los hijos de la cuarentena, los cuarentenials, pero bueno, pues sí, fuera de la broma, sí hay muchas personas que han tomado esta decisión, pero también para otras personas ha sido como un catalizador y han dicho, bueno, vamos a terminar esta relación que ya tiene un rato que no está bien, ¿no? Es como esta crisis que estaba como en pausa, como de estas relaciones en que no te odio pero no te amo, no estamos bien pero no estamos mal, y entonces llega esto y empuja a las personas a tomar una decisión. Entonces creo que tiene mucho esto que ver con lo que está pasando. Hay gente que va de un lado y hay gente que va del otro, y hasta hemos visto gente muy famosa que pues en toda esta situación pues ha habido estos dos cambios, ¿no? Es interesante. Bueno, algo que se encontró en muchas investigaciones, pero sobre todo en esta liderada por AMSAC, que estuvo Femes Was e IMESEX, es a una mayor disminución de la conducta sexual en pareja. Ya vamos a hablar de salud mental. Hubo o ha habido mayor depresión, o sea, muchas personas que reportan depresión, que reportan estrés, que reportan ansiedad y que reportan violencia en pareja, pues no reportan que su conducta sexual y su deseo sexual esté aumentado, al contrario. En estas situaciones se han visto más bien, pues con una conducta sexual disminuida y también con una disminución del deseo sexual.
No voy a hablar mucho de la pareja en cuanto a violencia, sé que es un tema que ha interesado muchísimo. En esta encuesta de más de 1,700 personas no se encontró un aumento eh, en las personas que vivían violencia, sí, pero en las que no, digamos que no. No sé si eso suena obvio, pero es así la situación. La preocupación de muchas personas con relación a la violencia, que está muy bien fundamentada, es las personas que ya vivían violencia, obviamente se ha incrementado porque están viviendo muchas veces con el agresor, y no solo hablamos de parejas, estamos hablando de violencia hacia los hijos, las hijas, hacia personas adultas mayores. Claro, en este confinamiento, por supuesto, hay que poner atención a esto, pero al parecer, pues en algunas personas donde no había violencia, pues las cosas afortunadamente se han mantenido bien, pero por supuesto que quienes están viviendo violencia, pues hay muchas cosas que están vinculadas. Y en esta investigación específicamente del Instituto Kinsey, a mí me pegó mucho leer esto, ¿no? Porque resulta que las personas que reportan menor deseo sexual y menor deseo sexual por la pareja, pues son personas que reportan más estrés, ok, esto ya lo sabíamos, pero también menor calidad de vida, no le están pasando bien durante este confinamiento. Y además mayor soledad percibida. Claro, también son personas que desde antes del confinamiento ya reportaban sentirse solas, personas pues, que no han sabido desde antes pues, encontrar pues, a lo mejor una resolución a ciertas situaciones de salud mental, pero sí preocupa, porque creo que este va a ser un tema importante en los próximos meses, nuestra salud mental, no solo vinculada a la parte sexual, sino en general, ¿no creen? Esto es algo interesante. Ahorita platicaremos más al respecto, pero bueno, ¿qué hacer, oigan? Porque desde el ámbito de la psicología y la sexología, cuando yo he platicado sobre estos resultados, pues claro, la pregunta natural es, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿No? Incluso la gente me ha dicho, pues, ¿qué hago? ¿No? Ya les decía yo a estas personas que me dicen, pues no tengo mucha intimidad, no tengo mucho deseo, ¿qué carambas hago? Porque o a lo mejor, y que pasa, por supuesto, yo sí tengo deseo, pero mi pareja no, o no nos ponemos de acuerdo, o está muy cañón el tema del trabajo. Hay gente que durante esta, y digo, me incluyo, ¿no? Durante esta famosa pandemia, pues hemos trabajado más. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Miren, hay muchas cosas, ahorita les voy a dar ya algunos tips más concretos, pero necesariamente, aunque este no es el tema de la conferencia, yo sí les diría, si hay un tema de salud mental, hay que reforzar nuestro autocuidado, a reforzar estos incluso vínculos con personas que nosotros sabemos que necesitan esto cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, cuando hay estrés. Eh, Muchas personas ahora están tomando terapia en línea, entonces, o asistiendo con todos los cuidados a terapia presencial en la medida de lo posible. Esto es obvio, pero sí me gustaría subrayarlo, buscar ayuda. Pero también, bueno, ya más bien en esta parte de la sexología a nivel de pareja, muchas personas que han logrado pasar esta valla más o menos bien, han encontrado que han tenido que, pues ahora sí que rehacer muchísimos de los acuerdos, porque además ahora ha tenido que cambiar incluso las responsabilidades que a lo mejor ya estaban repartidas en el tema de la casa, del cuidado de los hijos e hijas. Entonces, pues ahí hay un tema también interesante, pero obviamente se necesitan dos como para llegar a estos acuerdos, y a veces no funcionan a la primera. A lo mejor hay que hacer una lluvia de ideas, una lista de posibles acuerdos y después irlos probando para saber con qué carambas nos quedamos que haya funcionado, ¿no? Algo muy importante que ya yo les adelantaba tiene que ver con redefinir el concepto de intimidad, porque la relación sexual no solo es la penetración. Yo sé que mucha gente aquí ya lo super sabe porque está con mucha información respecto a la sexualidad, pero la gente allá afuera hay como solo una definición de relaciones sexuales, y las relaciones sexuales son de muchas maneras. Eh, lo que nos dan las relaciones sexuales, toda esta liberación de serotonina, de oxitocina, que es la hormona del apego, también se da a partir de nuestra conexión con otras personas. No necesitamos hacer todas las posiciones del Kama Sutra, el chivito en precipicio, aventarnos desde el ropero para estar bien sexualmente hablando. Se trata de conectar a través de caricias, la mano,
un masaje, una buena conversación. Acuérdense que el órgano sexual más importante es el cerebro y el más grande la piel. Entonces esos están ahí disponibles. Por eso puse algunos ejercicios en mis redes sociales porque a lo mejor es aprovechar este momento para conocer y seducir a la otra persona, platicar de nuestras fantasías sexuales, porque si eso es lo que podemos hacer, eso refuerza la intimidad. Si nosotros reforzamos la intimidad, aunque tengamos cero frecuencia coital, la conexión no se pierde y eso es muy importante. Reconectar con esas sensaciones y placer, que ahorita voy a eso, y a lo mejor empezar por generar pequeños cambios. Mire, yo les decía que les iba a hablar del mindfulness porque aunque no es nuevo, ahora se habla mucho del mindful sex y el erotismo y cómo nosotros podemos, pues, acceder a una mejor vida sexual, ¿saben? Cuando a mí, yo escribí hace poco un artículo al respecto y yo contaba que de repente hay gente que me dice, es que yo ya he probado todo, ¿eh? A mí, el Kama Sutra, ya he visto todo el tipo de porno, los juguetes sexuales, tengo un baúl lleno, pero yo quiero sentir más. ¿Qué sigue, no? Y entonces me preguntan como si yo les fuera a decir, bueno, ya vas en el escalón número 425. En realidad, lo que hacen muchos terapeutas sexuales es regresar a las personas a los básicos. Ese es el secreto. Cuando muchas personas van, incluso cuando hay gente, y mucha gente me ha dicho, es que yo ya no siento nada, es regresar a los básicos. No tiene que ver con incrementar, sino con regresar. Ahorita les voy a decir por qué. Mire, si yo ahorita les preguntara cuál es su mejor experiencia sexual, la que recuerdan, porque además esto es algo que yo investigo con mis alumnos y alumnas, me parece muy interesante. Fíjense, y esto se los digo también por si alguna vez sienten inseguridad cuando están en este asunto del cuchicuchi. La verdad es que las personas cuando pueden hablar de su mejor experiencia sexual o una de sus mejores experiencias sexuales, no se crean que me dicen, fue en la que me acosté con una mujer de 90, 60, 90, me acosté con el hombre más guapo de mi salón, me acosté con alguien que se sabía todas las posiciones. La verdad, la mejor experiencia sexual de las personas, ¿saben qué elementos tienen en común? Ni siquiera es el orgasmo. Son elementos como la seducción, me sentí acompañada, me sentí respetado, me sentí escuchada, me sentí en confianza, me sentí seducido. Mucha gente menciona la música, algunas mencionan el vinito, pero siempre empieza con eso. En realidad, claro, sí hay gente que menciona posiciones y menciona el orgasmo y menciona no sé qué, pero sobre todo la gente no recuerda necesariamente lo que hace, sino cómo se siente con la otra persona, cómo es que la otra persona me hace sentir. Yo creo que si ustedes ya pudieron ubicar alguna de sus mejores experiencias sexuales, es aquellas en las que su cabeza y su cuerpo estaban en el mismo lugar, donde no estaban pensando en el techo, la lavadora, la lista del súper, los pendientes, estaban donde tenían que estar. Era un momento en el que estaban haciendo justo lo que querían hacer, tal vez, ¿no? Bueno, fíjense, esta definición de Esther Perel, que yo ya les mencioné, esta autora, me encanta. Ella dice que las relaciones sexuales son esto: el sexo es un lugar dentro de uno mismo, dentro de una misma, a donde vamos con otra persona. Qué bonito. O sea, no es algo que haces, porque nos han enseñado mucho que el sexo es algo que alguien le hace a alguien. Alguien. Y ella dice, no, empieza por nosotras, empieza por nosotros. Es un lugar dentro de ti mismo o dentro de ti misma al que vas con otra persona. Pero bueno, muy bonita la definición, pero ¿cuántas personas en realidad sabemos a dónde vamos y cómo para qué? No es nuestra culpa, eso es lo que hemos aprendido. Algo le hace a alguien, pero en realidad tiene mucho más que ver con eso. Y ahí es donde empezamos a hablar del mindfulness, del mindful sex y del erotismo. Fíjense, nosotros a veces cuando tenemos relaciones sexuales, y esto ya se estudia desde hace muchos años, hacemos algo que, ay, no, ¿cómo nos perjudica? Y estos dos autores, que seguramente ustedes conocen, Masters y Johnson,
acuñaron este término que se llama spectator. Entonces ellos dicen, a veces las personas como que nos salimos del momento pasional y nos volvemos esta tercera persona o algo extraño, que se convierte en un juez muy negativo, muy injusto, que se dedica a criticar todo lo que está viendo. Es como si alguien nos estuviera viendo tener relaciones sexuales o un encuentro erótico y se vuelve crítico, ¿no? Es un autoenfoque crítico que sucede durante la actividad sexual, donde tomamos la perspectiva de una tercera persona en lugar de enfocarnos en las sensaciones. Ese juez, no se crean que es buena onda, no nos echa porras, no nos dice, vas bien, vas bien. Más bien se dedica a criticar cómo nos desempeñamos y cómo nos vemos. Y yo acabo de hacer una investigación que les voy a compartir después en mis redes sociales. Los hombres se enfocan más en el desempeño, les preocupa quedar mal, ser rechazados, que la pareja no se sienta satisfecho, satisfecha, está muy cañón. Y las mujeres, cómo me veo, los gorditos, la celulitis, pero fíjense cómo cuando a mí me dicen, es que mira, la celulitis no te va a arruinar la relación sexual, pero pensar en la celulitis sí te va a arruinar la relación sexual, porque si tú estás centrada en la celulitis, no estás centrada en lo que estás sintiendo. Si estás pensando en la celulitis, no estás pensando en la persona que está frente a ti, o en lo que estás haciendo, o en las sensaciones. Entonces, no, la celulitis no te lo arruina, pero enfocarte en todas esas inseguridades en vez de estar con la persona, nos hace mucho daño. Y entonces, si yo me estoy enfocando en no quedar mal, híjole, seguramente ustedes han hablado de este tema de la ansiedad, del desempeño, que sucede mucho en hombres y mujeres y en muchos hombres que luego dicen, voy a quedar mal, no voy a tener una erección. ¿Y qué creen que pasa? Pues que no la tienen, ¿no? Es como si yo les dijera, a ver, no piensen en un elefante blanco, ya lo están pensando. Y entonces son todas esas cosas que en realidad además el spectatoring tiene mucho de este tema de querer controlar lo que está pasando. Y el control es el peor enemigo del placer. De verdad, es una cosa que nos atora mucho. Y en esta parte de la imagen corporal, fíjense cuántas personas sufrimos, ahí no se ven, pero el 12% de hombres y mujeres mexicanos y mexicanas se siente bien con su cuerpo tal cual es. O sea, hay un buen porcentaje de hombres y mujeres que no. El 86% de las mujeres y el 53% de los hombres han dejado de realizar actividades porque no se sienten bien con su cuerpo. Y entonces esto es una cosa triste, porque entonces, teniendo todas estas preocupaciones, es muy difícil que nos dejemos llevar por todas las sensaciones, porque entonces tenemos ocupado, es más, yo no sé si ustedes sepan, yo creo que sí, pero cuando nosotros tenemos un orgasmo, una parte de nuestro cerebro que está encargada de ese juicio y todo ese control se apaga. Bueno, se apaga entre comillas, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que se apaga. Y entonces ese apagón nos permite dejarnos ir, sentir rico, tener un orgasmo. Pero ¿cómo caramba se va a apagar si estamos todo el tiempo ahí duro y dale, verdad? Está complicado. Pero ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de mindfulness y por qué es la mejor solución para toda esta ansiedad que vivimos y la pandemia y el estrés y el spectatoring? Bueno, hay un dibujo muy famoso que es el que les presento ahorita, que me parece que lo explica muy bien. Fíjense, ahí hay un señor, un chico, que viene con su perrito y van al parque. Y entonces fíjense en todo lo que está pensando este hombre. Está pensando en la novia, en que tiene que mandar el coche a arreglar, que tiene que pagar las cuentas, que tiene que dar una clase, pero que además se le descompuso el refrigerador y que le tiene que hablar al plomero. Está en todos lados, menos en el parque. Y entonces el perrito está en el parque, ¿no? Digo, yo sé que no se puede comparar, ¿no? Los cerebros, pero fíjense cómo, por eso está en inglés este cómic Mindful o Mindful. El primero es una mente ocupada por completo en cosas que no tienen nada que ver con disfrutar el momento. Y del otro lado, este pequeño cachorro está en el momento. Y no porque yo quiera que se vuelvan cachorros, sería muy interesante, pero más bien es un tema de reflexión sobre dónde está nuestra cabeza cuando estamos haciendo actividades. Mucha gente que se dedica a esto que dice ejercicio de mindfulness, lávate los dientes sintiendo que te lavas los dientes, porque estamos y pensando.
Y a veces hacemos tantas cosas sin estar haciendo las cosas, sin estar en ese momento, que es muy interesante. Bueno, entonces, el mindful sex es básicamente estar en contacto con cada sensación corporal, más allá de juzgarnos. Esto que les decía, nuestra cabeza y nuestro cuerpo en el mismo lugar. Y ver la experiencia física como un vehículo para nuestra propia autoconciencia y autoconocimiento. Es decir, va más allá del solamente, con disculpa de ustedes, pero sacar, meter, sacar, sacudir y guardar. Eh, Mucho más que eso, es regresar a este básico y un poco a la idea que nos manejaba Esther Perel de este lugar al que vamos dentro de nosotros con otra persona. Es mucho más allá de solamente, pues el tema incluso del orgasmo, tiene más que ver con, por eso luego este tema del tantra ha sido tan popular, ¿saben? Porque ha sido este regresar al básico. A conectar con la pareja, con nuestras sensaciones. Muchos de los ejercicios de mindfulness y tantra se parecen mucho porque tienen que ver con la respiración, con la autorreflexión. Y miren, esta analogía a mí me encanta. ¿Qué es el mindful sex? Y en general, el mindfulness, pero vamos a ponerlo en el tema del sexo. Dice una autora, es como subirse a una de estas montañas rusas, ¿no? Mientras vas subiendo el carro, yo me he subido pocas porque me da mucho miedo, pero vas subiendo el carro y tú vas pensando, si eres como yo, ¿por qué me subí? ¿Por qué me dejé convencer? ¿Por qué para en este carro? O si eres una persona que lo disfruta mucho y estás esperando y entonces o vienes platicando, o vienes nervioso, nerviosa y entonces vas pensando. Pero una vez que llega el carro arriba, ¿qué pasa? ¡Uf! Ya todo lo que viene de bajada, ¿a poco puedes pensar? Si eres como yo, ya te desmayaste, pero hay gente que da unos gritos, pero ya no estás con la cabeza más que en la sensación de estar bajando, buena, mala o regular. Y entonces dice esta autora, claro, ahí es donde te cortas la cabeza, bueno, no literalmente, pero te cortas la cabeza, como decía mi colega Juan Luis Álvarez Gallo, te cortas la cabeza porque ya no estás en el, ay, me bajo, no me bajo, me bajo, no me bajo, ay, qué bonito, qué padre, se ve muy bien aquí la ciudad. Ya estás en lo que tienes que estar. Y un poco ese es el objetivo en el Mindful Sex, el poder conectar a través de la respiración. Yo por ahí les voy a dejar los links a mis artículos para los ejercicios que son más específicos, pero, por ejemplo, estos ejercicios de respiración focalizada, a veces es incluso cuando la gente es muy distraída, como yo les digo, a ver, ya te distrajiste, ya se fue tu mente a pensar en otra cosa, regrésala, no la regañes, regrésala. Concéntrate, por ejemplo, en la respiración de tu pareja y en tratar de empatar el momento en el que él o ella inhala o exhala para conectarte de nuevo. Hagan un momento como este ejercicio tántrico de verse a los ojos, de juntar las frentes, de respirar. Hay ejercicios bien bonitos. Hay gente que le sirven las palabras, ¿no? Ya veo que mi mente está volando por otro lado y entonces la palabra aquí o la palabra ahora o la palabra regresa nos pueden servir. Las sensaciones, a veces es focalizarnos y entonces ya me volví a volar para otro lado, ya estoy pensando en las preocupaciones, voy a concentrarme cómo se siente mi mano sobre mi cuerpo. Si estoy con alguien, su mano sobre mi cuerpo. ¿Cómo se siente todo esto? Porque yo les decía, nosotros regresamos mucho a las parejas y a las personas a los básicos. Entonces, uno de los ejercicios que muchas veces se ven en sexoterapia tiene que ver con todo esto, con parejas a las que les pedimos que tengan esta sesión de caricias en donde no se toquen los órganos sexuales en un primer momento, donde no hablen, donde solo se concentren en las sensaciones que están dando, que están recibiendo, y que poco a poco, a medida que van avanzando las sensaciones, vayamos integrando más elementos, porque eso es lo que reconecta. Nosotros ya no sabemos de memoria esta receta de cómo excitar a la pareja o cómo autoexcitarnos y parece de verdad receta de cocina, yo digo, ¿no? Son dos mordiditas, tres chupetones, dos besitos por acá y se acabó. En realidad está bien, qué bueno que nos conozcamos, pero entonces se nos olvida todo lo demás. Y cuando reconectamos con eso, es como reactivar esas sensaciones y despiertan partes de nuestro cuerpo que ni siquiera nosotros sabíamos que estaban ahí. ¿Se logra rápido? No, pero se logra con la práctica. Y
y es una manera de ir avanzando en todas estas cosas que son básicas. Acuérdense lo que yo les decía. Nuestras mejores relaciones sexuales son en las que nosotros recordamos más cómo nos sentimos. Ahora, en el erotismo se habla mucho, se explica poco a nivel aterrizado, pero a mí me gustaría terminar platicándoles un poco de esto, porque creo que el erotismo a veces es lo que nos salva de, pues sí, de lo cotidiano, pero también del estrés y también nos reconecta con esto básico de lo que yo les he estado hablando. El erotismo tiene muchas definiciones. La Real Academia no nos habla tanto, no nos ayuda mucho a entender. Y a veces como, ¿cuál es la diferencia entre sexualidad, erotismo, excitación, atracción? Pero va más allá del placer sexual, ¿no? Incluso hay un libro maravilloso que seguramente ustedes conocen, que se llama La llama doble, de Octavio Paz, que habla mucho, muy bonito del erotismo, que nos dice: el fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo y esta a su vez sostiene y alza otra llama, azul y trémola, la del amor. Erotismo y amor, la llama doble de la vida, que claro, sí, es muy bonito, pero a mí me gusta mucho, voy a citarles otra vez a esta autora, porque nos explica qué implica todo eso en nuestra relación sexual y de pareja. ¿Qué implica el erotismo? ¿Qué es el erotismo? Entonces, Perel nos dice, los animales tienen sexo. Esa es la naturaleza, es el impulso primario, es el instinto, es procreativo. Los seres humanos tenemos una vida erótica. Nosotros transformamos la sexualidad, la socializamos a través de nuestra imaginación, es decir, nosotros le damos un significado que va más allá de solamente la naturaleza, el impulso primario, el instinto y la procreación. Nosotros le damos un sentido, le damos un significado y tenemos este maravilloso cerebro que nos permite hacer viajes con nuestra imaginación que nos llevan a toda esta parte más erótica, ¿no? Ella dice, el elemento central del acto erótico es nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra capacidad de renovar, nuestra capacidad de anticipar. Nosotros podemos sentir cositas sin siquiera ser tocadas y tocados. Podemos sentir cosas simplemente con anticipar que a alguien que nos gusta nos va a tocar, con ver imágenes, con ver videos, con leer textos eróticos. Entonces, esa cosa maravillosa es parte de nuestro arsenal erótico. Podemos imaginar y prever el acto sin tener que llevarlo a cabo. Se trata de cultivar el placer solo por hacer. El erotismo vuelve al sexo una experiencia vibrante y trascendente. Esto es a lo que yo les hablo de darle significado a nuestras relaciones sexuales. El combustible para este viaje trascendente es la propia creatividad individual y en pareja. La imaginación erótica que crea fantasías, nuestra capacidad de, ya les decía yo, usar el cerebro, que es el órgano sexual más importante que tenemos. Por lo tanto, el elemento principal del erotismo no es lo que hacemos, que en este caso a lo mejor sería este encuentro sexual o coital, sino el significado que le damos. Y ahí me regreso un poco a la investigación que yo les decía. ¿Qué recuerda la gente cuando yo le pregunto en la investigación sobre su mejor o una de sus mejores experiencias sexuales? No es tanto lo que hicieron, es cómo se sintieron, qué significó, ¿no? Porque además muchas personas me relatan sentir que por fin pudieron estar con la persona con la que querían estar. A veces es una relación prohibida, a veces es una mucho más todo esto que pasó a través de la seducción que el acto en sí. Entonces, ese significado, esa trascendencia, eso es lo maravilloso que tiene nuestra parte sexual y esa es la parte erótica. Pero si nosotros recordamos la definición de sexo como un lugar dentro de nosotros mismos, a donde vamos con otra persona, creo que lo primero que tendremos que hacer es pensar a qué lugar nos lleva esa experiencia sexual.
Y eso es algo que para cada persona puede ser único, para cada relación sexual puede ser único. Entonces alguien me puede decir, es que esta experiencia sexual me lleva a un lugar donde yo me relajo, me dejo ser, me dejo ir. Es un lugar donde dejo atrás mis problemas. Es un lugar donde yo me permito jugar, donde yo me permito ser yo misma. Es un lugar donde yo considero casi que entro a un santuario. Es un lugar donde me nutro, donde conecto con mi pareja, donde me siento cuidado, respetada. Es un lugar donde me siento seguro, segura. ¿A dónde te lleva una experiencia sexual? Yo tengo un colega que admiro mucho, que es el doctor Ricardo Soria, y él algo que hace cuando ve a sus pacientes en terapia es preguntarles siempre, ¿tus relaciones sexuales, para qué las tienes? ¿Cuál es el objetivo? Y no es general, cada relación sexual, porque él dice mucho del tema de estas llamadas disfunciones sexuales. Lo comenzamos a comprender mejor cuando nos preguntamos para qué estamos teniendo relaciones sexuales. Porque si la respuesta es para cumplir, porque me siento obligado, porque me siento con el compromiso, porque ya me insistió mucho mi pareja, eso nos dice mucho de qué puede estar pasando. Algo que él dice que a mí me parece muy interesante es las disfunciones sexuales, y él se los dice a sus pacientes, no es que tu cuerpo no sirva, es tu cuerpo diciéndote que tú tienes que atender algo que está pasando. Entonces, claro, es tu cuerpo incluso haciendo cosas por ti que tú no estás pudiendo hacer. A lo mejor yo te digo, es que yo estoy teniendo relaciones sexuales para complacer a mi pareja. Y entonces resulta que ya no tengo una erección. Pues sí, a lo mejor, ¿por qué será? Porque yo pude acceder, pero mi cuerpo me está diciendo, óyeme, no. Y ahora justo la investigación que estoy haciendo tiene mucho que ver también con esta parte de la función sexual femenina y la violencia, porque se ha visto en algunas investigaciones, aunque no han sido muchas desafortunadamente, que por ejemplo una mujer que vive violencia, porque esta investigación es en mujeres, es común que tenga, perdón, dolor al tener relaciones sexuales, poca lubricación, poca satisfacción sexual y no muchos orgasmos o ningún orgasmo. Y a veces, decía una colega mía, la doctora Mayra Pérez, tiene mucho que ver con cómo está defendiéndome mi cuerpo. Es decir, yo tengo una relación de violencia o yo me siento violentada por ti. A lo mejor no todo el tiempo, pero en algún momento. Y entonces mi cuerpo a la hora de tratar de intimar en un acto que de verdad nos pone de mucha vulnerabilidad, pues resulta que pareciera como que mi cuerpo no quisiera cooperar y de hecho no quiere. Y entonces hay dolor mucho, no sé si ustedes conocen el vaginismo, pero cuando, bueno, la vagina, que es este músculo poderoso, se cierra y no puede haber penetración, pues sucede mucho también en mujeres que viven violencia, y no me refiero necesariamente a la física, sino también a la psicológica. Entonces es algo muy, muy interesante, pero pregúntense ustedes siempre para qué estoy teniendo relaciones sexuales y a qué lugar me lleva la experiencia sexual. Eso sería un paso importantísimo, ¿no? Otro paso tendría que ver con este tema de la trascendencia o el significado, porque mira, yo con lo que me topo es que muchas personas siempre me pueden decir, no, yo sí sé que me excita. A mí me excita y entonces sacan su lista, ¿no? Los lugares prohibidos que me hagan striptease, la lencería, soy sapiosexual, entonces me excitan las personas inteligentes, me excita el porno, me excita no sé qué, me excita no sé qué. Lo tienen muy claro. Y cuando les pregunto sobre qué hace su pareja para excitarles, también lo tienen claro. A mí me encanta cuando se pone, me encanta cuando me dice, me encanta cuando hace, claro. Pero lo que tenemos menos claro es el tercer elemento, en el que yo pongo mi parte. Es decir, ¿cómo le hago yo para excitarme a mí mismo o para excitarme a mí misma? Porque, a ver, la otra persona puede hacerme el striptease de la vida, pero si yo no coopero, no va a haber nada, ¿no? Entonces, muy pocas personas nos preguntamos cómo está mi relación con mi cuerpo, con mi sensualidad, con mi erotismo y qué hago yo para mantener ese contacto, porque luego la gente me dice, no, es que después de todo un día de trabajo,
pues como que no me da para excitarme, ¿no? Y entonces yo digo, pues es que tampoco es como el switch de la luz, oiga, que prendo y apago a voluntad, es que apágate ahorita mientras trabajo, pero préndete ahorita ya que termine, pero apágate ahorita que me voy a dormir. Es un contacto constante, ¿no? No podemos dejar atrás nuestra parte de la sexualidad. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que saber qué hago yo para excitarme, cuáles son mis aceleradores, ¿se acuerdan de eso? Pero también cuáles son mis frenos y cómo puedo yo incrementar esos aceleradores y entender de dónde provienen esos frenos, porque a lo mejor yo me excito cuando acepto mi cuerpo como es, cuando agradezco lo que me hace sentir, que eso podría poner mi pie en el acelerador, cuando me doy permiso de explorar, de imaginar cosas nuevas, también cuando pongo límites, cuando dedico tiempo a mi sexualidad, a conocerme, a tocarme, cuando estoy en contacto con mi parte sensual, cuando me pongo a pensar en qué cosas sí quiero hacer y qué no quiero hacer, cuando las expreso de manera asertiva. Entonces ahí hay mucho autoconocimiento que nunca sale sobrando. Y al final, todo este tema, a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? El sexo siempre se trata de emociones. El buen sexo sobre emociones libres y el mal sexo con emociones bloqueadas. Yo creo que mientras estamos en esta situación, para algunos más complicada, pero para todos diferente pues de retos. Em, en esta adaptación, algo que me gustaría mucho que la gente supiera es, no tiene por qué haber una pérdida con nuestra propia sensualidad, de este contacto, con nuestra propia sexualidad, con nuestro autoconocimiento, con la intimidad que establecemos como pareja, que no necesariamente tiene que ver con las relaciones sexuales. Es una oportunidad para este catalizador del que hablaba, para reconectar con todo aquello que nosotros pensamos que hemos dejado de lado, con una revaloración de nuestras prioridades, con un entendimiento mucho más profundo de nuestras necesidades, con la búsqueda a lo mejor de una ayuda que necesitamos, con la comunicación que empieza primero con nosotros, con la propia honestidad, es decir, quisiera yo poder decirles, y esto les va a curar todos sus males, pero efectivamente, si tanto se está hablando del placer y del mindfulness desde antes de esta pandemia, como una solución a muchos de nuestros temas, incluidas las disfunciones sexuales y los temas de relaciones, pues creo que es un buen momento siempre para empezar con un capítulo que nos ayude en esto. Eh, y bueno, a lo mejor salimos de esta, no con un negocio nuevo, no con un libro leído, pero ya con un autoconocimiento, yo se los cambio cualquier día, me parece mucho mejor, ¿eh? Y yo les dejo aquí mi correo porque seguramente ustedes querrán que yo les dé algunos artículos, que yo les mande algunas. Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, estoy a cargo del área de investigación, porque me gusta el chisme, pero también me parece importante investigar. Nosotros tenemos algunas maestrías, especialidades, tenemos diplomados en línea para quien quiera saber un poco más del tema de la sexualidad, para quien quiera ya profesionalizarse en el tema de la sexología, para quien quiere investigar, hacer práctica, servicio social, terapia, lo que ustedes necesiten, ahí estamos. Yo me pongo a sus órdenes, somos una AC, pero bueno, también somos una escuela de posgrado. Y yo les había dicho de mis redes sociales porque ahí tengo algunos artículos que he escrito sobre mindful sex, sobre tantra, que no es de lo que más se habla a lo mejor en sexología, pero también es importante, y algunos ejercicios en pareja. Si ustedes también los necesitan, ahí en mi correo me los piden y yo se los mando con mucho gusto. A lo mejor ahorita es el momento de hacerlo. No se crean que también mis ejercicios, algunos sí tienen muchos temas sexuales y de compartir fantasías, pero algunos se refieren simplemente a una lista de preguntas que cada vez va creciendo más, que le podemos hacer a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestra pareja, para conocernos un poquito, porque a veces pensamos que conocemos a la gente, pero nos llevamos muy buenas sorpresas y para bien, ¿eh? Pero sobre todo me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta. Creo que hay preguntas que podamos nosotros discutir. Hay todavía bastante buen tiempo para que platiquemos sobre algunas de sus inquietudes. También
pues he hecho muchas investigaciones. Si ustedes quieren saber si conozco algún tema y si lo he investigado o he leído algo al respecto, con mucho gusto también. Gracias, maestra Paulina. Sí, ahorita le voy a leer las preguntas. Perfecto. Que nos hicieron. Sí, permítame. Ok. Dice, buenos días, tengo una duda. ¿Las investigaciones con respecto al aumento o disminución del deseo sexual, de cuántos años de edad son las personas a las que se investigó? Mira, en todas las investigaciones fueron mayores de 18 años y el límite en algunas fue 80 años, en otras 77. En esta de AMSAC creo que había alguien de 83 como máximo. Investigar en menores de edad, yo lo hago y algunas personas lo hacen, pero este tema como del consentimiento informado y también la parte de los papás, pero mayores de 18 años hasta todas las edades, sin límite. Ok. ¿Qué pasa en situaciones de pandemia con los pansexuales? Pues lo mismo. Es que los pansexuales la pansexualidad es una identidad, pero también es una preferencia sexual, es una orientación sexual y son personas que sienten atracción por otros seres humanos sin importar realmente el tema de los órganos sexuales externos o del género, es decir, no es que les gusten todas las personas, o sea, tienen sus categorías para lo que les guste, pero son personas que a lo mejor te dicen realmente, pues a mí no me importa mucho qué tiene entre las piernas o cómo exprese este sexo o este género, a mí me enamoro de la persona. Bueno, pues en estas investigaciones ha habido pansexuales, bisexuales, intersexuales, sexuales y en algunas asexuales y pues para todos aplica un poco lo mismo. A lo mejor la gente se imagina que ser bisexual o ser pansexual te da como más posibilidades, pero pues todos estamos en esto juntos. Ahora sí que en esta situación no hay distinción de género, de preferencia, ni de nada. Entonces, igual, en la investigación de Kinsey se preguntó este tema de la identidad y de la preferencia de la orientación y bueno, pues incluyó a todas las personas, incluidas a las pansexuales. Entonces, pues ahí están en ese cajón con las mismas porcentajes. Siguiente pregunta, ¿me escucha? Claro. Sí, ok. ¿Puede haber erotismo sin amor? Sí, es que mira, hay un tema, creo que a la mayor parte de las personas, al menos la parte que me ha tocado investigar, y en esta que yo les platicaba de cuál es su experiencia erótica más significativa, hay un buen número de personas que hablan de tener una conexión emocional con alguien, pero ciertamente muchas personas pueden tener una conexión erótica, sexual y sensual con alguien de quien no están enamoradas. Entonces, sí, en estos relatos, porque esta investigación es cualitativa, pues muchas personas hablan de gente que nunca más volvieron a ver, de gente que reconectaron pero ya no se vieron, es decir, no en todas las personas para que haya una relación erótica, sensual y llena de mindfulness tiene que haber necesariamente el amor. Ahora, eso tiene que ver mucho con lo que algunos, bueno, al menos en una investigación designaron la sociosexualidad, que es la capacidad, incluso también yo diría que la decisión personal de separar la parte sexual de la emotiva o el amor del sexo, ¿no? Como para más concreto. Entonces hay gente que tiene sociosexualidad muy alta y entonces puede tener conexión erótica con alguien con quien no tiene nada emocional o vínculo, lo que sea, tanto como con quien sí, pero hay gente que, aunque podría, no quisiera eso, tener esa separación, o hay gente que me dice simplemente es que no es lo mío. Pero sí, incluso todas estas neurotransmisores y hormonas que liberamos en las relaciones sexuales igual puede también suceder con alguien que no sé si hay mucha investigación, por ejemplo, sobre la diferencia. Hay una hormona que es la prolactina que se libera en la bueno,
cuando hay un encuentro sexual, pero se libera más cuando estamos con otra persona que cuando estamos, por ejemplo, en la masturbación o en el autoerotismo. Son 4 veces más que se libera. Pero no estoy segura de que haya una investigación y sería interesante saber, por ejemplo, qué pasaría con la prolactina y cómo se libera si hay una relación sexual casual, por ejemplo, o donde no hay como una cuestión afectiva, que con alguien que sí, pero al final del día, de todas maneras, independientemente de eso, creo que la satisfacción sexual, pues cada quien la vive de manera diferente, pero de que se puede, pues sí, se puede. Ok. La siguiente pregunta. ¿El significado que le doy a mi experiencia sexual se construye individualmente o con el otro? Mira, yo creo que tiene que empezar, me encanta la pregunta, pero yo te diría, creo que tiene que empezar mucho primero por ti, que sea un significado individual que después lleves. Es que no hay mucho que hacer en construir algo conjunto si tú no, es como jugar a las canicas, bueno, yo no me tocó tampoco jugar a las canicas, pero esto me parece una muy buena analogía, que luego pongo como cuando los abuelos y las abuelas jugaban a las canicas, cada quien llevaba sus canicas, entonces es un juego en donde tú participas con lo tuyo y las otras personas con lo suyo. Entonces, estar nada más jugando con los juguetes de otro puede ser satisfactorio, pero creo que siempre es importante saber dónde estás tú. Porque además, yo creo que como muchas cosas en pareja, y ojo, estoy hablando también, no pareja romántica, sino tú llevas algo, y esto es lo tuyo, la otra persona lleva algo, y eso es lo suyo, y hay otra tercera cosa que llevan a la mesa, que son esto que construyen, ¿no? Como en las parejas que tienen una relación, está mi mundo, no sé si lo han oído hablar, pero mis cosas, mis inquietudes, mis intereses, mis amistades, tu mundo y el mundo que construimos entre ambas personas. Entonces sí, me parece que sería bueno. Ahora, no tiene que ser un significado así como muy acá, ¿no? Porque luego a mí me preguntan, no sé si te pasa, pero me preguntan, ¿cuál es su fantasía sexual? Y yo digo, uy, si supieran que es, que me acaricien un o sea, realmente no tiene que ser así como algo tan elaborado, ¿no? Como el significado de la vida. No. Sentirte bien, relajarte puede ser un significado, pasártela a gusto, tocar a alguien, ese puede ser un significado válido, no tiene que ser súper profundo y que puede cambiar con cada relación sexual y con cada persona. Y acuérdate, hay que preguntarse siempre para qué estamos llegando al encuentro sexual. ¿Se vale? Por supuesto que se vale decir, bueno, me entro a esto porque, ya sé que no era tu pregunta, pero sí me gustaría decirlo. En parejas, por ejemplo, que ya tienen mucho tiempo juntas, que de repente es muy difícil que estén como al mismo nivel de deseo sexual todo el tiempo. A veces hay que irlo construyendo, a veces hay que dejarnos seducir. Esa es la diferencia entre el deseo espontáneo y el deseo responsivo. El espontáneo ocurre más como cuando acabas de conocer a alguien y dices, órale, se me prenden todos los foquitos, pero a veces estamos recurriendo, y sobre todo en las parejas en las que obviamente hay ya más tiempo juntas, al deseo responsivo, que tiene que ver con dejarme a veces seducir por mi pareja, que en ese momento quiere tener una relación sexual y yo ya sé, pues que me gusta reaccionar a sus caricias y entonces dejo que mi deseo surja a partir de esta respuesta y entonces nos las pasamos muy bien. A veces está bien dejarse seducir y puedo decir, pues, ¿para qué estoy teniendo esta relación sexual? Pues para complacer a mi pareja, dejarme seducir, pero ojo, con este deseo responsivo siempre tiene que haber un momento en el que efectivamente yo responda y ya pueda decir, pues me siento a gusto en esta relación sexual, ¿no? No sé si me expliqué, pero sí hay una parte en la que nosotros, pues sí, se vale decir, ahora sí que coopero, aflojo en términos científicos, pero también me dejo seducir y en algún momento mi respuesta sexual, que implica mi excitación y a veces mi orgasmo, también responden, ¿no? Pero sí, si ustedes ya tienen mucho tiempo con una pareja, no esperen que el deseo sexual siempre sea como la primera vez que se conocieron. A veces es simplemente echar a andar estos motores. Mucha gente que me dice, ay, es que me siento como de bajo deseo sexual después de un día largo de trabajo. A veces es estrés y relajarse un poco les ayuda mucho a reconectar con esta parte de la intimidad.
Sí, maestra, también dice, creo que muchas veces nos preocupamos por la satisfacción del otro. Nos concentramos más en que la otra persona disfrute el momento y eso origina que ignoremos lo que sentimos nosotros Sí. Fíjate que ahora mismos. Y no persona que lo... en esta investigación me lo decían mucho, porque esta que yo les decía del spectatoring es cualitativa y había mucha gente que hablaba de eso. Y mucho miedo, miedo a que no le guste, miedo, y entonces nunca se logran relajar. El problema con eso, sí, claro, es que la otra persona nota que hay algo que no está fluyendo y entonces, pues, esa parte también como que se contagia, ¿no? Esta parte que no fluye. Y miren, yo al respecto, que sí quisiera decirles, está bien que nos preocupemos por el placer de la otra persona, pero también entender que el placer de la otra persona no solo es responsabilidad de nosotros. Creo que socialmente, sobre todo a los hombres, les han dicho esto de, "No, pues es que tú tienes que saberle hacer a las mujeres y que tengan 30 orgasmos". Y entonces, pues pobres, se compran esta idea y pues se vuelve bien complicado. Es responsabilidad también de la persona el propio placer. Entonces, a veces, fíjate, el placer que sentimos muchas personas proviene de saber que la otra persona se le está pasando bien. Y si esa otra persona nada más está preocupada por que todo vaya a salir bien, pues entonces, pues tampoco estamos satisfaciendo esto. Es complicado, eh, incluso, mira, yo hice hace tiempo, como unos 5 o 6 años, una investigación en mujeres y yo les preguntaba sobre sus orgasmos. Una pregunta que decía, de cada 10 relaciones sexuales, ¿en cuántas tienes orgasmo? Y me di cuenta después, cuando se me ocurrió cómo separarlo por edades, ¿no? Como las mujeres en sus 20, en sus 30, en sus 40, ¿no? Resulta que a mayor edad había mayor número de orgasmos por cada 10 relaciones sexuales. No necesariamente había mayor frecuencia coital, pero por decirlo así, la calidad, voy a entrecomillarlo, pero los orgasmos de estas mujeres sí se incrementaban porque había mucho mayor autoconocimiento. Yo encontré que otro investigador norteamericano tuvo estos mismos resultados y él decía es que a veces cuando uno empieza su vida sexual está uno muy concentrado en querer complacer a la otra persona y poco en pedir lo que necesita. Y entonces de repente resulta que conforme pasan los años ya dices, no, no, a mí me vale, yo voy a pedir lo que necesito y esto es lo que va. Y entonces eso ayuda sobre todo a muchas mujeres a tener más orgasmos. En mi investigación, a partir de los 60 había una autocensura en las mujeres de esa edad, porque sí, en otras investigaciones que me ha tocado ver y pues supervisar, muchas mujeres sí efectivamente sienten como que ya ese es el momento de la vida en el que ya tienen que censurarse. Pero bueno, independientemente de eso, sí el autoconocimiento nos ayuda, ¿no? Y el pedir definitivamente lo que nos interesa. Aquí les puse 2 libros de todas estas autoras que ahora son pioneras en esto, entonces muy interesante para ustedes. Sí, la última. ¿En qué momento hablaba de que el mindfulness es vivir el momento, el aquí y el ahora? Con mi pareja puedo vivir esa Se me, para disfrutar. Llevamos 15 años de parte de la intimidad. Ajá. Fíjate que se me cortó un poco, no sé si soy yo, pero la pregunta, ¿cómo? ¿Me escucha perfecto, maestra? Sí. Una pareja con 15 años de casados donde ya se perdió esa parte del erotismo y el romanticismo,
Pregunta, ¿en qué momento es el adecuado para poder hablar de que ya no están viviendo una vida sexual activa ni satisfactoria? Pues ya, entre más tiempo dejemos pasar. Mira, muchas veces lo que hay que evaluar ahí es el camino a tomar, ¿no? Porque el diagnóstico me parece que ya está como dado, pero saber si es algo que deseamos reactivar, que se puede, porque además todo esto que yo les decía, que cuando vamos a terapia sexual se exploran muchas cosas, se explora también la relación de pareja, hay algunos muy buenos ejercicios para reconectar en la parte erótica, en la parte romántica, en la parte sensual, pero también hay que ver cuál es como la expectativa pues de cada persona, si queremos a partir de ahí buscar esta ayuda, que de verdad es buena, es bonita, hay mucha reconexión, o ver qué podemos hacer al respecto. Yo lo que les decía estos ejercicios sirven sobre todo para parejas en esta situación. Reconectar les sirve mucho porque esa parte como que pareciera que al principio era muy novedosa, muy interesante, muy excitante, pero claro que con el tiempo se va perdiendo. Entonces, se puede mejorar y también sería cosa de ver esta decisión. Yo les recomiendo mucho esta situación pues, de buscar una terapia en la que preferentemente vayan los dos, sino que vaya al menos una persona. Y ahorita que las cosas están en línea, escríbeme y yo te puedo dar muy buenas recomendaciones, incluso para algunos ejercicios para que hagan y tú vayas viendo incluso cómo vas sintiendo esto. Pero me encanta, este es el mejor momento para empezar. Es decir, a lo mejor ayer hubiera estado mejor, pero hoy es el mejor momento. Sí, maestra, esta fue la última pregunta. Muchísimas gracias. Sí, a ver, tenemos un invitado que quiere hacerle una pregunta. Bueno, sí, adelante. Creo que... Bueno, ya, algo pasó por ahí con el invitado. Okay. Bueno, tenemos problemas con el internet, yo creo que está. Agradezco, maestra Paulina, muchísimas Muchas gracias. gracias. Es Muchas, una gran profesional. qué amable. Agradezco, pues, tengo la oportunidad de conocerla. Es una gran maestra, por eso es la directora del Instituto Mexicano de Sexología y precisamente las investigaciones que usted ha enfocado ha sido hacia la educación de la sexualidad y por eso estamos luchando todos los sexólogos para poder trabajar estos temas en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante, el mindfulness lo había escuchado y lo había aplicado a lo mejor en la vida cotidiana, pero no desde la sexualidad, y yo creo que se tiene que involucrar en la sexualidad porque no la debemos dejar a un lado. Aunque sabemos que tenemos que trabajar con el erotismo, también tenemos que trabajar con el amor propio, y de ahí se desprenden unas situaciones como la asertividad, la inteligencia sexual, el poder disfrutar de tu pareja, el poder aceptar tu cuerpo con esa celulitis, con esa estría, con esa cicatriz de la operación, si eres gordito, flaquito, o sea, porque eso también tiene que ver con los estereotipos de belleza y que ya nacemos con esos estereotipos, ya nacemos con ese rol de decir tú eres hombre, tú eres mujer, eres masculino, eres femenino y te vas a comportar así. Entonces, investigaciones como la que usted hace nos llena de mucha información y de mucho aprendizaje, y muchísimas gracias por la A usted. disponibilidad también para las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy, escuchando a un excelente profesional. Pues muchísimas gracias. No Gracias, sé si gracias. quiera cerrar con algo, maestra. Pues lo que ustedes necesiten, a lo mejor se les ocurre una pregunta, escríbanme, pregúntenme y ya les mando yo ahí información. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.